la radio, Radio Bonao Bendición o Tuning Radio también, los que están en Facebook de la radio también, que transmiten, ven el culto por Facebook de Radio Bonao Bendición, les damos un saludo con un aplauso incluido en el nombre de Jesús. A los que están en YouTube o en Facebook o en el canal de televisión, Telebendición 202 en Telecasa, ellos sí nos ven y nos oyen. Entonces a ellos no hay que darle aplauso, a ellos se les da un saludo. Así, mire, usted coge la cámara número 3 aquí con Johnny, le levanta la mano y le dice: Dios le bendiga a todos los hermanos que están en Telebendición, que están en Facebook, que están en YouTube, que están en diferentes lugares del mundo y aquí también en la ciudad. Que mucha gente se queda en cama. Sabaná le gana la batalla. ¿Cuántos saben quién es Sabaná? Se quedan arropados viendo el culto. Pero los amamos y les enviamos la palabra en el nombre del Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios en este día. Quiera Dios hablarnos y quiera su pueblo oírle. Dios habla hasta en el silencio. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no escuchamos. Y si escuchamos, no entendemos. Dios quiere que su pueblo lo entienda. Y por eso Él insiste en las cosas. Yo mismo, conmigo mismo, no me tengo paciencia. Dios tiene una paciencia extraordinaria. Solamente un ser perfecto como es Él puede tolerar las cabezonadas nuestras. ¿Alguna vez usted se ha desesperado con usted mismo? Vamos a ser sinceros antes de leer la palabra. ¿Cuántos de ustedes se han cogido pique con usted mismo? Usted se ha enojado con usted, se ha quillado con usted. Y mire, aún nosotros no nos soportamos muchas veces y Dios nos sigue tolerando. Yo digo: Dios mío, pero ¿y cómo es esto? Que yo soy paciente. El Dios paciente te tiene paciencia. Así que levante su mano y diga: gracias, Señor, por tenerme paciencia. Porque mire, si no fuera por la paciencia de Jehová, como dijo Jeremías en Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Abra su Biblia, libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Yo creo que ya no hay que leerlo mucho porque ya se lo saben. Pero como siempre hay hermanos nuevos, hay hermanos tiernos, hay hermanos que no graban bien los versículos, se lo vamos a repetir hasta que se lo aprendan en el nombre de Jesús. Hasta que usted un día despierte y diga: no me elegiste, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo os he puesto para que hasta que eso pase. Amén. Lo leemos todos, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Si usted ha estado conectado con la casa desde que inició este año, empezamos a instruir una palabra que tiene que ver mucho con la vida cristiana y con los hombres que caminamos en la fe. El que no camina en la fe no va a entender esto ni le va a interesar. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios quiere que lo entiendan y que se interesen en esto. Y hay una palabra que Dios nos dio y la combinamos en una fórmula que se llama escogencia, propósito y bendición. Y la escogencia, ya hemos hablado de eso desde el mismo día 31 del año de diciembre. Empezamos hablando de la escogencia. La escogencia es un acto soberano de Dios. El hombre no escoge a Dios, demostrado bíblicamente. El hombre, por su condición de pecado, está muerto, y un muerto no decide. El que decide es el que tiene la vida, Él. Y lo dice la Biblia, Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso la salvación del hombre no depende de que el hombre busque a Dios, depende de que Dios se le revele al hombre. Usted puede cambiarse de iglesia, puede cambiarse de concilio, puede cambiarse de denominación. Si Dios no se les revela, no hay nada todavía. Hay mucha gente que ha migrado de la tradición romana a iglesias cristianas porque le gustan los coritos, porque son más dinámicas, porque no son tan aburridas. Pero eso no significa que se le ha revelado el Dios de su salvación todavía.
Entonces, hasta que usted no entienda que usted es un propósito escogido por Él, desde antes de la fundación del mundo, está todavía en el limbo. ¿Cuántos saben lo que es el limbo? La escogencia es un acto soberano. Dios no consultó a nadie. Él no hizo una junta que junta y nunca juntan nada para escogerte. Él te escogió porque Él es el Dios que toma decisiones por sí mismo, perfectas y eternas. Y tú fuiste escogido desde la eternidad. Antes de que tú vinieras a este mundo, ya Dios te conocía. Porque tú existías en la omnisciencia de Dios, en la presencia de Dios, tú existías hasta que Dios en su soberanía permitió que tu mamá y tu papá se acercaran. O que tú fueras como mujer embarazada y que trajeras a la existencia un niño o una niña. Que los médicos los reciben en un hospital. Los ginecólogos y los pediatras se encargan del parto. Pero en el mundo espiritual, cuando tú naciste, un ángel te estaba esperando. Porque tú no nacías por nacer, tú nacías por un propósito. Por eso el diablo ha intentado matarte desde chiquito, destruirte desde chiquito, y no ha podido destruirte porque tú fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no podrá. No podrá. ¿Sabe por qué no podrá? Porque hasta que el propósito de Dios no se cumpla en ti, tú eres intocable, tú eres inmortal. Hasta que Dios no cumpla lo que Él quiere hacer contigo, Dios te va a blindar. Ahora, después que Dios cumplió su propósito contigo, te pica un moquito y te mueres. Pero no te mueres, sino que te vas al cielo, a su presencia. Porque lo que es de Dios es eterno, no muere. Tú sigues para la eternidad derechito, a la gloria eterna. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. En el Salmo 148 dice la Biblia que Él nos va a capitanear aún más allá de la muerte. Que Él no solamente caminará en este mundo terrenal con nosotros, sino que irá con nosotros también. Y estará con nosotros también. Y estaremos nosotros con Él. Y viviremos eternamente con Él. Amén. Entonces la escogencia es soberana. Diga conmigo, la escogencia es soberana. Desde Abraham la escogencia es soberana. Fíjese. Estaba estudiando un poquito de cómo Dios tiene que transformarnos y tiene que cambiarnos nuestra naturaleza para poder caminar con Él. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cómo era que se llamaba? Abram era que se llamaba. Se le cambió el nombre a Abraham. Se le puso una H en el medio. ¿Tú sabes lo que significa esa H en el medio? Todos los nombres judíos que tienen H en el medio tienen una conexión con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con Dios. Como Abraham iba a marcar una diferencia, un punto de partida, Dios tenía que cambiarle el nombre a Abraham. Él no podía ser el mismo de Ur de los Caldeos. Él tenía que ahora ser el hombre, el instrumento que es para Dios. Y Dios tuvo que trastornarlo. Lo primero que hizo fue que le cambió el nombre. Le dijo, no te vas a llamar Abraham, que significa padre enaltecido. Te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y todos los nombres judíos que tienen una H en el medio son nombres que los judíos saben que tienen una relación con el Dios del cielo. Tremendo es Dios. Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos y lo tiene que sacar del círculo para poder cumplir el propósito. Hay personas que Dios tiene que sacarlo del círculo para que puedan cumplir el propósito. De su círculo religioso, de su círculo social, de su círculo a veces fraterno, porque Dios ve que en tu círculo hay impedimentos para lo que Él quiere hacer. Tiene que sacarte. Por eso que a veces los cristianos tenemos que pasar por procesos que parecen procesos de soledad, pero es que Dios te saca para que tú aprendas a estar con Él. Entonces te saca de tu círculo de amigos, te saca de tu círculo religioso, te saca de tu concilio, de tu denominación, y te mete en una dimensión donde tú tienes que vivir Cristo, dependencia 011, estilo universidad. Estamos acá. Entonces Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para empezar con Abraham un linaje. Pero qué bueno y qué extraño es Dios, porque escoge un hombre que iba a morir sin descendencia. Y para una persona de aquellos tiempos, el morir sin descendencia era una maldición. El no dejar una semilla en la tierra que le diera continuidad. Sin embargo, Dios escogió un hombre que no tenía esperanza de descendencia, porque tenía 75 años y su esposa era una mujer muy adulta, muy mayor, que no tenía esperanza de procrear, porque también cuando fue joven era estéril.
Wow. Yo me imagino que si usted lo ponen a escoger a una persona para levantar descendencia, usted no va a escoger un viejo de 75 años. ¿Cuánto escogerían un viejo de 75 años? Y para colmo, ¿escogería usted a un viejo de 75 años con una mujer estéril? ¿Usted lo escogería? Pero Dios lo hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermano. Él hace lo que Él quiera. Escogió a Abraham y en Abraham empezó Dios toda la descendencia, todo el linaje. Por eso cuando usted se lee el libro de Mateo, capítulo 1, usted va a ver que la genealogía de Cristo no empieza en Adán, empieza en Abraham. Y desde Abraham hasta José, cuando nace Jesús, son 42 generaciones. Y empieza con Abraham porque Abraham es considerado el padre de la fe. El amigo de Dios se le llamó Abraham. Con Abraham Dios empezó algo nuevo, algo para manifestar su gloria. Yo abro mi boca y digo que sobre ti Dios empieza algo nuevo para manifestar su gloria. En el nombre de Jesús. ¿Tú lo puedes creer eso? Y si sigues en la Biblia, ya hemos estudiado, estoy tratando de hacer una conexión rápida. Si sigues en la Biblia te vas a encontrar con la escogencia de Moisés. Te vas a encontrar con la escogencia de David. Te vas a encontrar con la escogencia de Elías, con la escogencia de Eliseo, con la escogencia de los profetas. Y todos son actos soberanos. A mí me ministró mucho la escogencia de Eliseo. Hemos predicado ya, este es el mensaje número 9. Si usted quiere ver la serie, váyase a YouTube y ponga escogencia, propósito y bendición. Y ve 1, 2, 3, 4 hasta el 9, hasta hoy. Me ministró mucho la escogencia de Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque en los días de Elías había escuela de profetas. Había escuelas de profetas. Los profetas tenían escuelas proféticas. Todavía hay gente que tiene escuelas proféticas. Sin embargo, Eliseo estaba arando con los bueyes. Eliseo no estaba en ninguna escuela profética. Él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y cuando pasa el profeta por ahí, le tira el manto encima. Y le cayó el peso de la gloria encima a Eliseo. Y de inmediato Eliseo le dice al profeta: déjame despedirme de mis padres. Eliseo le dice a Elías: nada tiene esto que ver conmigo. En otras palabras, no soy yo que te tira el manto, es el Dios del cielo que te tira el manto. Y dice la Biblia que Eliseo mató los 12 bueyes e hizo un guiso, e hizo un altar, y se despidió de sus padres y servía al profeta Elías. Me ministra en gran manera, porque una persona que tuviera una yunta de bueyes en aquellos tiempos, una sola yunta, era rico. Eliseo tenía 12. Entonces, ¿qué era Eliseo? Millonario. No era un arrastrado, no era un pobre diablo, era un hombre rico, pero entendió que el llamamiento era más alto y más grande y más sublime. Pero Eliseo era visionario también, porque Eliseo se abrazó al servicio de Elías y le sirvió 3 años y medio, más o menos el periodo de Jesús también, en la tierra. Y Eliseo, cuando Elías iba a ser levantado, lo único que le pidió a su padre era una doble porción de su espíritu. Yo quiero una doble porción. Y dicen los historiadores que Eliseo hizo 2 veces la cantidad de milagros que hizo Elías. Dios lo usó. Dicen que Elías hizo 16 milagros. Eliseo hizo 32 milagros. Recibió la doble porción. Pero ¿sabe usted por qué la recibió? Porque la buscó. Ahí es que está el problema. El primer punto para un cristiano caminar con Dios es creer en la escogencia. Usted no es casualidad, usted es escogido de Dios. Así que dígase a sí mismo: a mí me escogió Dios. Y bíblicamente le hemos ido demostrando cómo el Señor opera en su soberanía en la escogencia. Por ejemplo, vaya al libro al libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 al 16. Voy a tratar de ir rápido para que los hermanos conecten. Lucas 6, 12 al 16. Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Dice: en aquellos días, Lucas capítulo 6, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo pasó la noche? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió
a 12 de ellos, escogencia, soberanamente, a los cuales también llamó apóstoles. Ya vienen los nombres: a Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Jacobo hijo de Alfeo; Simón llamado Celote; Judas hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús oró una noche entera para escoger los 12 discípulos, pero fue una escogencia soberana también. Jesús consultó al Padre toda una noche para escoger sus discípulos. Yo siempre he dicho esto y lo digo otra vez: hay decisiones que no solamente una noche se necesita un año de oración, se necesitan meses de oración para tomar esa decisión. Usted se va a casar, métase con Dios, confirme y requete confirme que esa es la mujer o que ese es el hombre que Dios le ha dicho a usted. Porque casarse no es simplemente llevarse una mujer para su casa o un hombre que le pague la cuenta. No, casarse es un acto de pacto, una de las relaciones de pacto que Dios quiere que el hombre pueda consumar según su diseño. Por eso no es liviano, hay que orar. Usted va a vender, hay que orar. Usted va a comprar, hay que orar. Jesús oró para escoger 12 hombres y los escogió soberanamente. Digo conmigo, soberanamente. Le demostré a usted por la Biblia que Jesús oró por usted también. No fue solamente por los 12. ¿Se lo puedo refrescar rapidito? Venga conmigo rápido al libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Porque quiero avanzar en esta mañana. Tengo varias instrucciones de Dios que las quiero compartir con la iglesia. Juan 17, 20. Abra su Biblia. Juan 17, 20. Si no me escucharon arriba, 17, 20. Pusieron 19, 20. 17, 20. Juan 17, 20. La palabra de Dios, si usted lo tiene, por favor. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús no solamente oró por los 12, sino oró por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de esos 12. Y mira dónde estamos nosotros hoy, porque los 12 se encargaron de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Tú y yo hemos creído en Jesús porque alguien nos habló, o porque oímos de alguien, o alguien nos testificó. Pero déjame decirte algo más. Si tú me dices a mí, yo creo en Jesús y a mí nadie me predicó, yo te digo, tú eres un bienaventurado, que Dios se te reveló. Que Dios se te reveló. Tú tienes entonces un nivel superior. Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido el mensaje de Jesús porque alguien nos habló de Cristo. Por eso hay que predicar el evangelio. Amén. Venga conmigo otra vez y vamos a seguir estudiando a ver qué propósito tenía la escogencia. Venga el libro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Del 13 al 15. Palabra de Dios. El pastor que abrió, el pastor Luis, lo leyó. Dice: después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así lo que él quiso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él llamó para sí a quienes él quiso. Eso es un acto soberano. Soberanía de Dios. No estaba en mi plan ni en mi agenda, pero en la agenda de Dios sí estaba. Yo nunca pensé en esto, pero Dios sí lo pensó. Y como Dios es soberano y está por encima de mí, Él pudo más que yo. Como dijo el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Tú fuiste más fuerte que yo. Le quise correr a Dios y le corrí por un tiempo, pero ¿qué va? Corre, mi hijo, corre, que por donde quiera que te metas, Jehová te va a alcanzar. Porque tú eres un escogido de Dios. Y a los escogidos Dios lo va a rodear, lo va a buscar, lo va a perseguir. Y le va a dar ahí como una gotera china en la cabeza, tum, 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 hasta que entienda que es un escogido de Dios. Yo sé que muchos han sido escogidos, pero han postergado la escogencia simplemente a ir a la iglesia. No, amado, cuando Dios escoge, porque Dios tiene un propósito. La escogencia no es solamente para ir al cielo. Eso es una mala interpretación de la escogencia. Es una pobre interpretación de la escogencia. Jesús no solamente murió para salvarte, Jesús también murió para que tú seas un instrumento de su gloria en esta tierra.
¿Cómo usted lo sabe, pastor? Fácil, simplemente lógica. Si Jesús solamente quisiera salvarte, te salva, te mata y te lleva. Pero te salvó. Te salvó. ¿Y qué tú haces aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios tiene un propósito conmigo. Oh, gloria a Dios, que 10 lo entienden. Yo esperaba que 50 lo entendieran. Tengo la esperanza de que 600 lo entiendan al final. O que alguien en el radio lo entienda. Amado, si usted está aquí o está viendo por televisión, oyendo por radio, es porque Dios tiene un propósito. Ahora bien, esa palabrita, propósito, para muchos es como una palabra china. Yo no entiendo eso del propósito. Yo te voy a ir dando hoy una pinceladita del propósito. Y te lo voy a ir presentando por dosis. Así como los doctores dicen, bebas una pastilla en la mañana, una al mediodía y una en la noche. Yo te voy a dar un tratamiento hoy. Amén. Y vas a entender un poquito más del propósito, porque es necesario que entiendas que si eres escogido, no es escogido simplemente por gracia para hacer nada. Eres escogido por gracia para propósitos. Así que dile a alguien, hay un propósito contigo. Pero te vas a la iglesia y le preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios contigo? 9 de cada 10 no sabe. No se asuste. 9 cristianos de 10, tú le preguntas cuál es el propósito de Dios con sus vidas y no saben. No se ofenda ahora, incluyéndolo a usted. Pero usted tiene una bonita esperanza esta mañana de saber cuál es el propósito de la escogencia. No se va a morir en ignorancia. Porque hay mucha gente que dice Dios tiene un propósito, pero tú le preguntas, ¿y cuál es el propósito? Que yo salga por las calles a predicar el evangelio. Eso es parte, pero eso no es el propósito esencial o sustancial de la escogencia. Que yo sea un evangelista, o que yo sea un profeta, o que yo sea un adorador. Eso es parte. Dicho sea de paso, eso es un resultado dentro del propósito. ¿Tú estás listo para aprender algo esta mañana? ¿Te desayunaste? Si no te desayunaste, va a tener que ver el culto después que coma para que entienda. Porque el mal comido no piensa. Y una gente con hambre no entiende. A menos si está en ayuno, dispuesto para Dios, va a recibir la revelación. Pero si es que está pasando hambre, va a tener que ver el culto después que coma. Yo creo en eso, señores. Una gente con hambre no entiende nada. Se le va la revelación. Yo me desayuné esta mañana tempranito, a las 6:30. Estaba preparando una proteína y 2 huevos hervidos y después un jarro de agua de coco. Después de haber orado y leído la Biblia, me puedo ir para China ya. Vamos arriba, ¿quién hay que darle? Estamos acá, iglesia. Usted vio la palabra que leímos. Dice, subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él. Si lo podemos leer del 13 al 15. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 16. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este versículo se revela el propósito primario de Dios. Dele el versículo 14 para atrás, para que usted lo vea. Estableció a 12, primero para que estuviesen con él. Aquí que la gente se pierde. La gente quiere hacer cosas para Dios sin estar con Dios. La gente quiere salir a predicar sin antes haber estado con Dios. La gente quiere salir a los hospitales sin antes haber estado con Dios. Y te voy a decir algo que Dios me dijo ayer. Mucha preparación sin comunión, tarde que temprano trae disolución, desilusión. Mucha gente preparada en los altares, muchos buenos músicos, muchos buenos tonos, muchas buenas voces, pero poca comunión. Tarde que temprano traen vergüenza el nombre de Cristo.
Por eso tú ves cosas que tú dices, pero es que no es posible, un hombre viejo en el evangelio, una mujer vieja en el evangelio. Lo que pasa es que descuidó el principio básico de la vida cristiana, que es la comunión con Dios. ¿Sabe por qué es básico? Porque tú un día dejarás de ser profeta, un día dejarás de ser apóstol, un día dejarás de ser pastor, pero tú siempre estarás con Él. Entonces tú tendrás que tener comunión con Él. Entonces, lo primero del propósito es tener comunión con Dios. Míralo ahí en ese versículo. Si no lo entiende ahí, vamos a tener que buscar otro lenguaje. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primero hay que estar con Dios. Y después dice, enviarlos a predicar. La gente quiere ir a predicar. La gente quiere ir a los hospitales, la gente quiere ir a las cárceles, la gente quiere el ministerio del altar, la gente quiere el pastorado, la gente quiere, yo no sé cuántas cosas la gente quiere, pero háblale de orar para que tú veas. Quieren congresos, quieren eventos, háblale de venir a orar. Y tú vas a medir si esa persona entendió la escogencia. Y la persona que no tiene comunión con Dios no ha entendido la escogencia. Porque tú no fuiste escogido para predicar, tú fuiste escogido para estar con Dios. Tú no fuiste escogido para profetizar, tú fuiste escogido para estar con Dios. Tú no fuiste escogido para ser apóstol, tú fuiste escogido para estar con Dios. Lo demás es un resultado. Porque estando con Él, la ley sociológica de la identidad se da de tal manera que yo ando tanto con Dios, que aprendo de Dios, que es inevitable que yo hable de Dios. Es inevitable que me salga la palabra de Dios por mi boca. ¿Por qué? Porque yo ando junto con Él todo el tiempo. Tú te pasas un tiempo hablando con una persona y te vuelves amigo de esa persona. Mañana, tarde y noche con esa persona. Cuando viene a ver, tú aprendes los gestos de esa persona. ¿Sí o no? Tú aprendes a hablar como esa persona. Fácil de demostrar. Un dominicano se va a Puerto Rico, ya lo hemos dicho eso, y dura 6 meses en Puerto Rico y viene hablando como puertorriqueño. Válgame, hermano, la cosa está bien difícil. Eso es así. Pero un dominicano del campo se va a España. No sabe bien cibaeño todavía. Porque el cibaeño es un lenguaje que nada más lo hablamos nosotros. Usted le dice a un sureño que es un merunte y no lo entiende. Me comí un merunte. ¿Qué es eso, merunte? Un merunte, con todo lo que quedaba. Eso es lenguaje cibaeño, señores. Eso es verdad. Pero un cibaeño, uno de nosotros se va a España y dura 2 años en España y de allá para acá viene, pues, tú sabes, el coche, vale tío, venga. Dice, ¿y qué pasó con este? La ley sociológica, la sociedad. Se va a Nueva York, donde hay casi 1 millón de dominicanos. Y es increíble la influencia dominicana, pero allá el idioma no es el español, allá el idioma es el inglés. Entonces aprende palabritas en inglés y tú lo ves que empieza a hablar del building, que hay un problema en el building, que la boila se dañó, la boila. Y hay que hablar con el súper porque el toilet no flochea. La ley de la identidad. Pero si tú te pasas una mañana con Dios, un tiempo con Dios, en su palabra, en la mañana o en la tarde o en la noche, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar por tu boca? ¿Qué va a pasar por tus pensamientos? Los pensamientos de Dios vendrán sobre ti, la palabra de Dios vendrá sobre ti, la comunión íntima de Dios revelará su propósito y es algo que tú no puedes evitar. Va a brotar la palabra de Dios. Porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. En esta iglesia enseñamos un principio. A veces quizás yo me he puesto un poquito flexible. Pero miren algo, y se lo voy a decir por radio y televisión y a todos los que están aquí, los servidores. Antes yo era más duro de lo que soy ahora. Quizás yo sea un poquito duro. Pero antes el que no venía al matutino aquí no servía. Yo me he puesto como que la vejez me ha puesto flojo. El que no venía a un matutino, aquí no subía nadie. Hacíamos culto con CD si la alabanza no venía.
El que no venía a un matutino no se atrevía a ponerle la mano a un sobre aquí. Y yo me he ido como ablandando, pero como que Dios me está volviendo los principios. Hijo, mi casa es cosa santa. No todo el mundo puede estar poniéndole la mano a la cosa santa. Y una gente sin comunión no tiene manera de manifestar santidad. La santidad no es ropa, la santidad no es maquillaje. La santidad viene como resultado de la comunión con Dios. Andaba con el santo. Me conecté con el santo. Aprendí del santo. Aprendí lo que es correcto. Óigame, usted se pregunta en la Biblia ¿cómo Dios transforma? La presencia de Jesús transforma las vidas. Y no hay que estar arriba de la gente. No hay que estar acusando a la gente. Por eso ustedes ven que donde hay legalismo, donde hay persecución, la gente siente opresión. Donde está Cristo hay libertad. Donde está Cristo hay revelación de Cristo. Jesús entra en la casa de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo no era porque era un saqueador, ese era su nombre. Él trabajaba como publicano, colector de impuestos. La fama de los colectores de impuestos es mala desde la Biblia. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Y cuando Jesús caminaba rumbo a Jericó, dice que Jesús caminando, Zaqueo se subió a un árbol sicómoro porque era pequeño de estatura. Hay doble interpretación ahí. Hay una interpretación que Zaqueo era pequeño de tamaño, pero también era pequeño espiritualmente, no tenía revelación. Porque el sicómoro como árbol es un árbol representativo de la higuera. Y la higuera como representación bíblica representa religión. Y Zaqueo se subió en la religión para ver a Jesús. Jesús no se ve desde una religión. Jesús se ve desde una relación. Si usted cree que porque usted viene a esta iglesia va a ver a Jesús, se equivocó. Si usted no busca, si usted no tiene la instrucción, si Dios no le abre los ojos, no lo va a ver. No tiene que ver con iglesia ni con concilio, tiene que ver con comunión íntima. ¿O acaso tú no crees que en la iglesia católica hay gente que busca a Dios de corazón? Claro que sí. Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Lo que pasa es que hemos confundido gelatina con vaselina. Y la misma iglesia cristiana ha confundido. Ayer fue un día especial para mí porque entendí muchísimas cosas. La preocupación de Dios no es el mundo. La preocupación de Dios es la iglesia. El mundo irá de mal en peor. Por si la iglesia no entiende, no hay esperanza. Todos los partidos políticos nos han fallado. Todos los líderes y candidatos nos han fallado. Si la iglesia falla, pobre de esta tierra. La iglesia no puede fallar. La iglesia tiene un solo tiro, es el evangelio de Jesucristo. No lo puede votar, tiene que usarlo bien. El evangelio es poder de Dios para salvación, no condenación. Entonces, si la iglesia no vive el evangelio, el mundo cuestionará a la iglesia. ¿Por qué la va a cuestionar? Porque tú predicas una cosa y haces otra. Eres incoherente. Entonces, una iglesia incoherente no tiene testimonio. Entonces, ahí viene. Zaqueo quería ver a Jesús desde el sicómoro, pero Jesús lo vio a él. Eso sí me dio risa. Jesús lo vio a él. Dígale que Jesús te vio a ti. Y dile algo más, pero no lo ofenda al hermano. No lo ofenda, dile. Y vio que tú eras bien religiosito. Que tú eras bien religiosito. Dios te vio. Te conoce así. Y te vio como un religiosito de cumplimiento. Porque hay cristianos de cumplimiento que van a la iglesia el domingo a cumplir. Porque hay que cumplir con Dios. Ya yo cumplí con Dios, ahorita cumplo con el diablo para el carnaval. No entendió ni papa. Eso no sabe ni en qué pie está parado. ¿Qué pasó? Cuando Jesús ve a Zaqueo, le dice: Zaqueo, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo se sorprende y dice: ¿cómo el santo va a venir a mi casa? Y Zaqueo se pone alegre. ¿Quién no se sentiría alegre que Jesús vaya a su casa? Dios mío. Levánteme una mano si usted se sentiría alegre. Óyeme,
Jesús va a la casa de Zaqueo. Zaqueo prepara un banquete. Está vuelto loco Zaqueo, alegre. Ay, el Señor está aquí. Y Jesús está compartiendo con ellos. Y los fariseos criticando. Como siempre, los religiosos bochinchando. Mira, se fue a comer con Zaqueo, siendo Zaqueo un ladronazo. Todo el mundo sabe que eso es un corrupto. Y como de que el Mesías, el maestro, comiendo con un ladrón. No, ¿cómo puede ser? Y de repente Zaqueo se para y le dice: Señor, oye, mira, Señor, si yo algo le he robado a los pobres. Claro, Zaqueo, todo el mundo sabe que tú le has robado a los pobres. Si algo yo le he robado a los pobres, yo se lo voy a devolver 4 veces más. Jesús se sonrió y lo miró, porque Zaqueo, aunque era un ladrón y era un malhechor en cierto modo, porque hay malhechores de corbata. No se cree que malhechores son los que están allí fumando vape. No, hay muchos malhechores de corbata y de saco y de traje. Hay muchos tipos de malhechores. Zaqueo era un malhechor. Pero Zaqueo, cuando entendió la presencia de Dios, vino sobre él y su casa, le redarguyó el corazón de pecado y vino a Jesús y le dijo: Señor, todo lo que yo he robado se lo voy a devolver. No lo dijo así: si algo yo le he robado a los pobres, yo se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús se sonrió. Véalo en el libro de Lucas, usted se va a reír también. Y Jesús lo miró y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La santurronería no es santidad. La santurronería es una pretensión de la santidad, pero no es santidad. El santo de los santos, que es Jesús, andaba con ladrones y prostitutas. Y Jesús sabía que Zaqueo era un hombre que no andaba bien. Pero precisamente a esa gente es la que hay que buscar, a los que no están bien. A eso es que hay que ir y darle testimonio y hablarle de la verdad de Cristo, porque esos son los que necesitan oír la verdad del Evangelio. Entonces, la escogencia primaria es estar con Dios. Si estoy con Dios, entiendo el propósito. Si estoy con Dios, voy a entender el propósito. Por eso mucha gente en las iglesias no entienden el propósito. Tú le hablas de propósito, Dios tiene un propósito contigo, pero que queremos brincar a español 012 o 02 sin haber dado español 01. Hay un prerequisito antes de entrar en el propósito, es entender la escogencia. ¿Aló? Como la escogencia es soberana, yo no me la merecía, Dios me tomó y yo estoy aquí. Hágase en mí su voluntad. En esa soberanía yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque yo no voy a discutir con Dios. ¿Por qué? Porque si discuto voy a perder. Me conviene la obediencia. Dígale a alguien: me conviene la obediencia. Primer propósito, estar con Él. Diga conmigo: el primer propósito es estar con Dios. ¿Y cómo yo estoy con Dios, pastor? Es en oración, es en comunión íntima, es en la palabra. No confundas que tú estás con Dios cuando tú vienes al culto. El culto es un resultado de tu intimidad con Dios también. Tú vienes al culto porque se te revela en la oración la importancia que tiene el adorar con los hermanos. La gente que no ora mucho, la gente que no tiene comunión íntima, la congregación ni fu ni fa, le pasa por encima. No le duele un culto. Amado, si yo dejo de congregarme un domingo, yo siento que me falta algo. Siento como que no estoy completo, porque me falta un ingrediente del propósito. Me faltan mis hermanos, me falta la adoración juntos a mis hermanos. Entonces, lo primero es estar con Dios. Por eso aquí hay un tabernáculo de oración, por eso hay un matutino de oración. Ahora, lo segundo, después de estar con Dios, ¿qué va a pasar? Ven conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Diga: primero, estar con Dios. Y lo segundo te lo voy a decir ahora. Gálatas 4, 19. Abra su Biblia, vaya allá arriba, 4, 19. Dice, Pablo habla a los Gálatas y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres que están aquí saben lo que es un dolor de parto. Dicen que nada se compara a un dolor de parto.
Dicen que las mujeres sienten un dolor que todos los huesos se le están rompiendo, una cosa terrible, el dolor de parto, fuerte. Y Pablo habla espiritualmente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta, míralo aquí, lea la Biblia, hasta, ay, no quieren leer, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces, la formación del carácter de Cristo en nosotros es el segundo propósito. Primero ser para después hacer. Primero formación para después delegación. El error evangélico más común es delegarle funciones a gente que no ha sido instruida o formada. Eso es un error. Eso es como darle un avión a una persona que nunca ha volado un avión. Me acuerdo del cuento del piloto que era ciego. Era un piloto, perdió la vista, pero le dieron el trabajo y él se mantenía siendo piloto, pero era ciego. Y le entregaron el avión y el avión va en la pista. Y la gente ve que el avión está corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y como que no despega. Y el avión corriendo en la pista y como que el avión no despega. Y de repente el pasajero ve que ya como que vamos para el mar. El pasajero grita: ¡nos vamos a estrellar! Dice el ciego: gracias por gritar a tiempo. Si no grita a tiempo se estrellan. ¿Estamos acá? Entonces, segundo propósito: ser formado a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la preocupación del apóstol por la iglesia? Que sean formados. Esa formación cristiana va a depender mucho de la instrucción que tenga de tus líderes. Va a depender mucho. Ayer una hermana me compartió un evento que hay en la capital. Y el nombre del evento es un evento, entre comillas, cristiano, pero como un nombre mercadológico. Eso está dando mucho en la iglesia de Cristo hoy. Empodérate, mujer, empodérate, varón, qué sé yo cuántas cosas. Y ella me lo comparte como para ver si a nosotros nos interesaba eso. Y yo le dije a la hermana con mucho respeto: hermana, Dios no nos llamó a exhibirnos, Dios nos llamó a servirle. Y mire bien ese letrero, abajo un precio, cobrando en la iglesia de Jesucristo, cobrando para que la gente entre a adorar, cobrando para que la gente entre a alabar, cobrando para que la gente entre a ver un hombre igual que ellos. Permítame decirle que eso está bien lejos de la Biblia, pero bien lejos de la Biblia. Pablo nunca cobró por una misión, por ir a una misión. David nunca cobró por un salmo. Los profetas nunca cobraron por profecías. Entonces, ¿por qué hay que pagar para ir a una iglesia? ¿Por qué hay que pagar para ir a un congreso? No, porque hay gastos. Espérate, cuando Dios envía, Dios suple, Dios respalda. Entonces, la misma falta de capacitación, la misma falta de formación cristiana dice cómo anda el pueblo. El pueblo anda vendiendo, el pueblo anda traqueteando, el pueblo anda haciendo rejuego con los políticos, el pueblo anda haciendo amarres políticos, el pueblo anda buscando la manera de conseguir los chelitos porque las cosas están difíciles. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que los pastores no le dejamos ver al pueblo a Dios? Dios está en medio de su pueblo, pero el pueblo no lo ve porque el pueblo lo que recibe es una instrucción de mercado. Ventas, rejuegos, estrategias. Amado, aquí hay una sola estrategia en esta casa y es bueno que usted la sepa: agradar a Dios es nuestra única estrategia. Y a Dios se le agrada en obediencia solamente. A Dios se le agrada en obediencia. Entonces, el segundo propósito, para que usted vaya cogiendo un poquito, es que Jesús quiere formar su carácter en ti. Amado, la victoria más grande de un cristiano es cuando tú, sin tener una Biblia, sin tener una falda que anda barriendo el piso,
sin tener la cara como que te levantaste de inmediato. Que te vean tu caminar, vean tu comportar, vean tu hablar y alguien te diga, usted es cristiano. Oigan, esa es la victoria más grande que puede tener un cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, porque dice, wow, es que a usted se le ve como que es diferente. Oye, pero yo ando con pantalones, dice la mujer, yo ando con pelo corto. Dice, no, pero es que usted tiene algo como que marca la diferencia. Hermano, eso es lo que es ser formado. Cuando ya Cristo empieza a reflejarse en ti, en tu hablar, en tu pensar, en tu sentir, en tu accionar. Cristo en mi hablar, Cristo en mi pensar, Cristo en mi sentir, Cristo en mi accionar. Se tiene que ver por algún lado. Entonces, cuando ya Cristo se deja ver en ti, se está cumpliendo el propósito. Yo no tengo que anunciarme y decir, yo soy cristiano, me convertí, voy a una iglesia cristiana, yo esto. No. Eso es bucha y pluma. Eso es mucha espuma. Que se te note. Mire así con el piquito, que se te note. Dígaselo a su hermano, pero dígaselo con el piquito también. Dígale, que se te note. Oye, una de las cosas más feas, una de las cosas más incoherentes es una gente que tenga una Biblia debajo del brazo y actúe como un mundano. Eso es una de las cosas más incoherentes y más vergonzosas. Que tú tienes una Biblia debajo del brazo, pero tú estás actuando como un mundano. Oye, tú tienes la palabra, la santa palabra de Dios. ¿Cómo es posible que tú no marcas diferencia? Tienes que marcar diferencia. ¿O acaso no te has aprovechado lo que te han dado? Entonces, hermano, por eso es que el propósito comienza con la intimidad con Dios. Tiene que buscar ese tiempo, tiene que hacer ese tiempo, tiene que provocar ese tiempo, porque de ese tiempo viene la formación. Tú te inviertes en Él y Él se invierte en ti y empieza a formarte, a darte los ingredientes, los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas que te hacen falta para tu vida cristiana. La paciencia que tú no tienes, ¿dónde tú la vas a recibir? En la presencia de Dios. La sabiduría que tú no tienes, ¿dónde tú la vas a recibir? La sabiduría de Dios. La mansedumbre que tú no tienes, porque tú eres una araña si te tocan la tecla, o eres una cacata. La vas a recibir en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Entonces, cuando ese hombre que antes era y ahora es, mira, la gente dice, verdaderamente hay un Dios que cambia. Porque mira, si hubiese sido antes que le hacen eso, ay papá, yo no me imagino. Pero Dios lo cambió. Pero ese cambio, esa transformación viene de su presencia. Entonces, al estar con Dios revela el propósito de ser formado por Dios. Dígale a alguien, tú necesitas ser formado. Yo necesito ser formado también. Yo estoy en proceso. Dígale a alguien, yo estoy en proceso. Todos estamos en procesos de formación cristiana. ¿Lo entendió? Ok, vamos a hacer un repaso antes de llegar al tercero y vamos a ir bajando. Dice, primer propósito, estar con Dios. Diga conmigo, estar con Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Estar con Dios. Lo segundo, ser formado a la imagen de Jesús. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ser usado por Dios. Eso es lo tercero. La gente quiere que Dios lo use de una vez, que Dios lo mande, que Dios lo unja, que Dios lo envíe, que lo envíe. Porque yo veo una iglesia apostólica y que sé yo cuánto. Usted va a una iglesia que pone el evangelio y el testimonio de Cristo a cada rato. Cuando manda a un niño que todavía no sabe ni quién él es en Dios a hacer obras para Dios. En Israel los niños no iban a las cárceles. Y las mujeres se desconsideraban por ser sexo débil, en este caso por ser madres, no iban a la guerra. En el nuevo pacto no hay varón ni mujer, todos vamos a la guerra. Pero tienen que ser hombres y mujeres maduros.
Y esa madurez no viene porque tú tengas 30 años en la iglesia. Esa madurez viene por la formación. Entonces vamos a terminar con usados por Dios, o participar de la gloria de Dios, o llevar su gloria a las naciones. ¿Estamos acá, iglesia? Como todavía queda un chin de maestro en mí, primero, ¿qué es lo primero? Dígame, primer propósito de Dios con usted: estar con Él. Dios me llamó para estar con Él. Ay, en esa iglesia no hay visión. Amado, es que todo depende de ahí. Lea la Biblia. Juan 15 dice: separados de mí nada podéis hacer. Primero hay que ser para después hacer. Y para poder hacer tengo que estar conectado con Él. Entonces, segundo, ser formado. Diga conmigo, ser formado. Y ahora el tercero, diga conmigo, ser usado. Dios te puede usar de muchas maneras, pero ahora vamos a la Biblia. Abra su Biblia, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 15. ¿Llegó? Hechos 9 del 1 al 15. Si usted ha leído esta historia, le va a enamorar ahora un poco más. Hechos 9 del 1 al 15. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, no de muerte, y muerte, lea bien. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, para que usted vea lo que es el celo religioso. Amado, hay un celo religioso, como hay un celo empresarial, como hay un celo deportivo, como hay un celo artístico, como hay un celo romántico, como hay un celo fraterno, hay un celo religioso también. Para que usted despierte. Dice: vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres que de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dijo de una vez, no. Le dijo el Señor: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió, en un ayuno. 3 días en ayuno. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué era esta persona? Un discípulo. Escuche, la delegación de Dios siempre será sobre discípulos. Porque hay que separar lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Las iglesias están llenas de creyentes, pero hay pocos discípulos. Por eso los discipulados, nosotros creemos en los discipulados. Hoy la alabanza, si no hubiese tenido discípulos, la alabanza nuestra se frena. Porque el director, su esposa está enferma con el virus, y el hijo. Varios de los cantores están enfermos con el virus. Pero ¿qué pasa en nuestro ministerio? Que hay discípulos. ¿Se paró el ministerio? No. En todos los ministerios nuestros hay discípulos. Porque la obra no se puede parar. El sonidista nuestro, que es un hombre de hierro que no se enferma, está tumbado con el virus, pero hay discípulos ahí haciendo sonido también. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer, discípulos. Entonces, ¿quién era Ananías? Dios no le va a encomendar una obra a una gente que no sea discípulo. Porque un discípulo es una gente que ha sido instruida. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Una gente que ha sido instruido en una disciplina. La vida cristiana es una disciplina, hermano. Que se aprende, que se instruye, que se capacitan las personas. No de letra, sino de espíritu. Y dice, entonces vamos al 10 otra vez. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate
y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y era un religioso, pero estaba orando, para que ustedes vean, estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero ¿qué pasa? Entonces Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. La fama de Pablo no era buena. Pablo no era bueno ni con sopita antes de ser llamado. Cuando era Saulo era malo, era perseguidor de la iglesia. Era un celo, de esos celos religiosos que estaba dispuesto a matar por causa de su secta. De repente Ananías le da un consejo a Dios, como si Ananías fuera consejero de Dios. Le dice: Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero mire cómo le responde Dios a Ananías. Mire cómo le responde. El Señor le dijo: ve, porque instrumento, léalo bien, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tercer propósito. Cuando Dios escoge a Pablo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted escogería un hombre así para un ministerio? Levánteme la mano si usted debería escoger un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos, que los metía presos a las mujeres, que golpeaba a los niños. ¿Usted lo escogería? Usted no lo escogería, ni yo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos imperfectos y juzgamos según nuestra imperfección. Dios es perfecto y Dios dice: de esos malandros es que yo voy a levantar un testimonio grande. De esos que estaban extraviados, descarriados, desahuciados, es que yo voy a hacer algo grande. Y cuando yo hablo de malandros, no confundan malandros con los que están haciendo fechorías en las calles. Hay muchos malandros dentro de las iglesias. Pastor, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente manipulando, vendiendo, traqueteando, rejuegando en las iglesias y en los púlpitos. Hay mucha gente vendiéndose como un producto de Instagram o de YouTube para ganar seguidores. ¿Y qué persiguen esta gente? Ser vistos ellos y conocidos ellos y lucro. Hay muchos malandros que Dios va a tener que tratar con ellos en sus corazones, para que se arrepientan y dejen su mala manera de vivir y pidan perdón a la iglesia de Cristo porque le han hecho daño a la iglesia. Entonces yo concluyo diciéndote simplemente: eres escogencia. ¿Cuántos creen que son escogencia divina? ¿Tú lo crees eso, que Dios te escogió? Si lo crees, vamos ganando. Ahora bien, ¿entiendes para qué te escogió Dios? Primero, ¿para qué te escogió Dios? Para que yo esté con Él. ¿Cómo yo estoy con Él? Orando, teniendo tiempo de comunión. Segundo, ¿qué más quiere Dios hacer contigo? Dios quiere formarme. Dios quiere que yo sea un cristiano que lo represente bien. Amén. Y después de todo eso, el servicio a Dios es un resultado. Porque después que tú estás capacitado, Dios está listo para usarte, para enviarte. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en